Bien, damos gracias al Señor en esta mañana porque nos permite una vez más estar en este lugar y una vez más también poder decir gracias Señor por guardarnos, cuidarnos, sostenernos eh, y librarnos también de todas estas cosas que de una u otra manera nos rodean. Sí, nosotros como iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Angol, tenemos personas que de una u otra manera también han sido afectadas. Hay una hermana nuestra, Isabel Ríos, ella está estable, pero dentro de los cuidados que da y permite esta enfermedad, eso significa que si bien hay un grado de gravedad, pero bueno, todos se va a ir dilucidando en la medida que ella vaya recibiendo bien el tratamiento. Bueno, hay muchos hermanos que están también en esta condición. Son enfermedades, ¿no es cierto?, o son situaciones que nadie está libre. Sin duda que tenemos promesas de Dios en su palabra, pero esas promesas del Señor también, aunque confiamos sin duda, ¿no es cierto?, en ella, pero somos parte de esta vida y bueno, Dios es el soberano en todas estas cosas y dentro de su soberanía permite cosas, ¿no es cierto?, para nosotros también por diferentes razones. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar en Dios siempre, en todo momento. El Señor, sin duda, ¿no es cierto?, está de nuestra parte. Él vierte todo su amor sobre nosotros, toda su gracia sobre nosotros, pero también nos enfermamos, pues somos seres humanos. Pero ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fe, ahí están, ¿no es cierto?, esos elementos y herramientas espirituales que Él nos ha dejado, como la oración, el ayuno o simplemente, ¿no es cierto?, la confianza plena en la palabra de Dios. También en esta semana han fallecido dos personas que hemos tenido acá en nuestro salón de nuestra iglesia, el día miércoles, jueves. Tuvimos una persona acá. Hoy día los protocolos son un tanto distintos, un tanto frío, no como acostumbramos, ¿verdad?, en los velorios o en todas las cosas que se producían, ¿no es cierto?, cuando alguien fallecía. Hoy día no hay flores, hoy día prácticamente no se puede entrar y estar, ¿no es cierto?, velando una persona. De hecho, de un día para otro el féretro está solo, prácticamente nada, no hay nada excepto el féretro, y las personas solamente llegan a la hora del servicio. Es lo que está pasando en este minuto también. Tenemos una persona, ella se llamaba Erna San Martín, es hermana, una de las hermanas mayores de nuestros hermanos queridos Patricio y Raúl, que son miembros de nuestra iglesia. Así que estamos en eso. Y bueno, que el Señor conforte los corazones, ¿verdad? Y que esto que de una u otra manera quizás le ha quitado algo o en gran parte a lo que acostumbrábamos a hacer, pero que no nos quite la esperanza, que tengamos siempre esperanza en el Señor. La Biblia nos habla acerca de eso y nos habla que los que mueren en Cristo son los que resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, yo les comparto esto, ¿no es cierto?, a nuestros amigos y hermanos que están en diferentes partes, ¿no es cierto?, que nos escuchan los domingos a este horario, seguramente en otras partes también, en otros lugares fuera de Chile, pasa exactamente lo mismo. Son los protocolos de esta pandemia, ¿no es cierto?, que ha cambiado muchísimo nuestra forma de vida o nuestras formas que acostumbramos a tener, ¿no es cierto?, en situaciones a estas o parecidas, digamos, que conocemos. Así que eso, hermanos amados, que el Señor les bendiga en este día.
Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de los beneficios de la libertad. Los beneficios de la libertad. Y quiero basarlo allí en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 5 al 9. Dice la Escritura: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la tierra, o de la letra, perdón. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, este es un pasaje complejo, ¿verdad? Si uno no tiene otras herramientas para poder dilucidar, digamos, este pasaje, pero lo que yo quiero justamente es dilucidar, ¿no es cierto?, algunos textos, ¿no es cierto?, o frases de este pasaje leído, y quiero hablar justamente de estos beneficios que produce la libertad. Y quiero comenzar diciendo que hay muchas cosas de esta vida que nos han enseñado a valorar lo que tenemos, como por ejemplo lo que estamos hablando, la libertad. Hay otros ejemplos más que podríamos mencionar y decir de que hoy día los estamos valorando. Nos ha pasado, y a usted le ha pasado también, que en tiempos de invierno, en esos temporales o vientos fuertes, ya faltando la luz, o cuando se nos corta el agua por alguna razón, ya sentimos que el día no está bien. Entonces hay muchas cosas que estamos acostumbrados a tener y a vivir, y cuando nos falta las valoramos, ¿verdad? Porque sentimos que son necesarias, son de primera necesidad y que ya son parte de nuestra vida. Y la libertad es parte de nuestra vida, es un atributo de Dios que Dios nos dejó, ¿no es cierto?, a nosotros para poder vivirla, disfrutarla. Pero no siempre esta libertad la usamos para bien, no siempre la usamos, ¿no es cierto?, para nuestro provecho, y sin embargo, a pesar de que a veces estamos frente a un beneficio no bien aprovechado, pero nos dejan enseñanzas donde nos permiten también valorar y mucho más lo que tenemos, como por ejemplo lo que estamos hablando acerca de la libertad. Hay mucha gente que está privada de esta libertad. Están confinados en las cárceles, ¿verdad? Algunos para algún tiempo, algunos años, otros muchos años y otros a perpetuidad. Entonces, claro, aquel que está confinado, aquel que se le ha sido quitada esta libertad y ha sido privado de esta libertad, lo más probable es que su añoranza, su anhelo del corazón sea volver a ser libre y poder tener los beneficios que produce la libertad. Y pensaba justamente en esta comparación con respecto a lo que estamos viviendo en este tiempo, en este confinamiento, estos confinamientos a los cuales hemos sido expuestos, donde ya sea voluntariamente o ya sea por ley, hemos sido privados, entre comillas, privados de esta libertad o del beneficio de esta libertad. Y hay que decirlo, o sea, hoy día voluntariamente o conscientemente nos hemos ido privando de estas libertades y
vienen las añoranzas, y esas añoranzas están reveladas en el sentido que deseamos estar con nuestras familias. No podemos estar hoy día de manera tan libre con nuestras familias. No podemos hacer esos encuentros familiares. No podemos darnos esas libertades. No podemos y añoramos también tener esos encuentros de amistades o estar en espacios abiertos o públicos, o ir como a muchos les gusta y acostumbraban también ir y recorrer los moles, ir a vitrinear, no sé, tantas cosas que de una u otra manera nos hemos sentido privados en esta nueva realidad y experiencia de vida. Una de las cosas que echamos de menos nosotros los cristianos es justamente reunirnos. Estábamos acostumbrados a reunirnos, ya sea a participar en la semana o los días domingo, y hay muchos hoy que han conversado conmigo o lo expresan también abiertamente, anhelan justamente esas reuniones congregacionales, no sé, esas vigilias, esos retiros espirituales, esos encuentros donde teníamos quizás algún invitado, o encuentros de matrimonio o de niños, etcétera, etcétera. Pero añoramos justamente eso porque sentimos que hoy día no tenemos la misma libertad. Y ya sea por ley o de manera voluntaria, estamos sufriendo este confinamiento, esta privación de esta libertad, y no estamos disfrutando de estos beneficios propios que nos entrega la libertad. En un sentido general, que es lo que estoy hablando, en un sentido general, tendríamos que decir que la libertad nos permite, cuando la tenemos, nos permitía o nos permite también desplazarnos libremente. En el país que usted esté, en el lugar donde usted esté, por ejemplo, nosotros sí podemos, a través de la libertad que tenemos, dentro de los beneficios de ella, podemos desplazarnos de un extremo a otro extremo de nuestro país. Nada nos impide, no tenemos temas con la ley, con la justicia, no tenemos temas civiles que nos impidan. Y ese es un beneficio de la libertad, desplazarnos, poder hacerlo libremente, poder hacerlo confiadamente. La libertad también, dentro de sus beneficios, nos permite formar familia. Podemos proyectarnos también formando familia, estableciendo una casa, un lugar donde vivir, una ciudad, un pueblo, no sé, donde usted tenga planes junto a su familia, su esposa o sus hijos. Usted puede hacerlo porque es un beneficio también de la libertad. Proyectarnos es un beneficio de la libertad, no así el que no la tiene. No se puede proyectar estando en confinamiento, pero sí usted y yo, que estamos libres, podemos proyectarnos hacia el futuro. Tenemos también dentro de los beneficios esa libertad que nos da de tener una conciencia tranquila. Estamos libres, ¿verdad? Porque no hay cosas, no hay situaciones que nos puedan relegar, ¿no es cierto?, o retener, y tenemos una conciencia tranquila, dormimos y nos levantamos y nos desplazamos durante el día con una conciencia tranquila y en paz, porque no tenemos deudas con la ley. No tenemos restricciones de esta libertad. Por lo tanto, podríamos seguir enumerando o diciendo otros beneficios más con respecto a la libertad. Pero es un beneficio, ¿verdad?, que tenemos, y gracias a Dios que lo tenemos, y que gracias a Dios también no estamos bajo confinamiento que nos impida, excepto el que hoy día estamos viviendo, por la situación que nos invade, no solamente en esta
en esta parte del mundo, en este país, ¿no es cierto?, nuestro país Chile, sino también en muchos países del mundo. Pero vamos a hablar de la libertad espiritual y la ley de Dios, que es justamente lo que estábamos leyendo en un principio con respecto a este libro de Romanos y a los versículos del capítulo 7 que estábamos leyendo. El versículo 5 de este pasaje dice: porque mientras estábamos en la carne, Cuando hablamos y la Biblia se refiere a este estado en la carne, está aludiendo a la condición de hombres no redimidos, o sea, personas que están esclavos al pecado, con una vida contaminada por el pecado, no salvos. A eso se refiere la Biblia cuando dice y habla mientras estábamos en la carne, no redimidos, esclavos al pecado, una vida contaminada por el pecado, no salvos. Dice la Biblia que de este hombre carnal, escuche bien, de este hombre carnal emanaban las pasiones pecaminosas, los impulsos del pecado, y que sus frutos eran para muerte. Por lo tanto, esto justifica lo anterior de decir que hablar de la carne es hablar de una vida esclavizada al pecado y de personas no salvas, porque lo está diciendo acá en cuanto a los impulsos del pecado, que sus frutos eran para muerte. Y está hablando no de la muerte natural, está hablando de la muerte eterna, como consecuencia de los impulsos del pecado. Por lo tanto, está hablando de todas aquellas cosas que producen muerte eterna, aunque el pecado es un estado de vida. El pecado no es que yo cometa actos que transgreden las leyes civiles o la ley espiritual que vamos a ver aquí. Pecado es un estado de vida, es una vida no redimida, es una vida que está lejos o lejana a Dios, lejana a los propósitos de Dios que tienen que ver con nuestra redención, nuestra salvación. O sea, significa de que no hemos doblegado nuestra vida delante de Dios para creer en Él, creer en Cristo y ser salvo, como dice la Escritura. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 28 al 31 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, aquellas personas que rechazan el evangelio, es como que Dios al final se desentiende de ellos. Si quieren vivir en el pecado, que vivan en el pecado. Bueno, pero eso es es una posición de Dios, porque Él es el que conoce nuestras vidas. Él conoce nuestra vida de principio a fin, no nosotros. Nosotros estamos llamados a predicarle el evangelio a todos, aún al hombre más malo, porque tenemos muchos testimonios de hombres muy malos, muy lejos de Dios, muy soberbios, que al final han llegado a conocer a Jesucristo. Y yo conozco testimonios cercanos que puedo también decir y contar en esta mañana. Y dice la Escritura que Dios los entregó a esta mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, mire, este cuerpo carnal de pecado, no redimido, estando atestado de toda injusticia, y empieza a enumerar una serie de consecuencias de actos pecaminosos. Habla de la fornicación, el acto sexual que está fuera del matrimonio, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está hablando de la muerte eterna. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso la Biblia nos relata o nos advierte de estas cosas que son consecuencias de impulsos pecaminosos de una vida carnal. Hay otros más que en otras cartas del apóstol Pablo menciona como actos de la carne. Los actos de la carne siempre nos van a llevar a transgredir justamente la ley del Señor. Y esta ley que estamos hablando en esta mañana, que es la ley de Dios, es la misma palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de otra cosa, de otro tipo de ley. Está hablando de la palabra de Dios que despierta el pecado y nos hace transgresores cuando no estamos bajo los términos de Dios. Cuando no estamos bajo los propósitos de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el deseo de Dios, nos convertimos en transgresores de la ley de Dios o la palabra de Dios, porque estamos bajo desobediencia. Por esta misma razón, la ley espiritual, escuche bien, la ley espiritual de Dios que despierta el pecado, trae juicio, condenación y muerte eterna. Y todos, ya sea tomando conocimiento de la verdad de Dios o no, todos seremos juzgados delante de Dios el Padre en todo tiempo, en toda generación, desde que el hombre pisó la tierra, de ahí en adelante Dios nos va a juzgar. Algunos se han preguntado cómo Dios va a juzgar a aquellos que no han escuchado nunca del Evangelio de Jesús, o que nunca han escuchado la palabra de Dios, o que nunca la oyeron. ¿Cómo Dios va a juzgarlos a ellos? La Biblia dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado desde el principio y se ha revelado de diferentes maneras. Y la Biblia dice que desde el principio Dios se reveló a través de la creación, o sea, sin palabra de Dios escrita. Todos los que no tuvieron la oportunidad de oír la palabra de Dios escrita, igual serán juzgados, sometidos a juicio en base a lo que Dios les reveló a través de la creación. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Dios se ha revelado. Dios ha revelado su poder, Dios ha revelado su santidad, Dios ha revelado sus propósitos de redención al hombre desde y comenzando sin palabra de Dios escrita a través de su creación. Y por otro lado, se ha revelado con palabra de Dios escrita. Y estamos hablando que la palabra de Dios por primera vez fue revelada de manera escritural cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés. De allí en adelante se escribieron 613 mandamientos, no solamente 10, ¿no es cierto?, que nos habla el decálogo de los 10 mandamientos. Son 613 mandamientos que Dios vertió durante todo este tiempo, desde que comenzó este encuentro de Dios con Moisés a revelarle la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios se revela a través de la palabra de Dios escrita ahora. Y esa palabra de Dios, dice la Escritura, que también asimismo, de la misma forma que cuando el hombre tomó conciencia a través de la creación
que reveló su grandeza, su poder, su deidad, su santidad. Después, aún mayormente, a través de la palabra de Dios escrita, Dios nos hace responsable delante de Él y nadie podrá huir de los juicios de Dios, porque Dios siempre se ha mostrado al hombre y ha revelado su intención de librarnos del pecado y sus efectos para nuestra salvación. Gloria al Señor. Por último, en este pasaje que estamos leyendo, Dios nos habla de que somos libres de los efectos de la ley. Los efectos de la ley, de los que transgreden la ley, de los juicios de Dios, de la muerte eterna, dice la Escritura que somos libres de estos efectos. El versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Escuche bien esto. Esta misma ley que juzgó a los antiguos, a las primeras generaciones, los hombres del Antiguo Testamento, los de antes de la ley, de la palabra de Dios escrita, los que la tuvieron en el momento y posteriormente, pero estamos hablando de las primeras generaciones del antiguo pacto o el Antiguo Testamento de la Escritura. Y luego sigue juzgando en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios en estos 66 libros de la Biblia y han predominado hasta el día de hoy. Si bien la ley condena a muerte, pero ¿sabe usted? La ley no es mala. Si nos condena a muerte eterna, pero la ley, la palabra de Dios, no es mala. Y la Biblia dice en el versículo 12 de este capítulo que estamos leyendo que la ley es justa, buena y santa. El Salmo 119, 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Escuchó eso? He deseado tu salvación, oh Jehová, dice el salmista. Y tu ley, la palabra de Dios es mi delicia. Está hablando de que es un placer la ley de Dios. Lo que para otros es juicio, condenación y muerte eterna, para esos, mientras que hay otros que dicen, como este salmista, que la ley de Dios es su delicia. Entonces, uno se pregunta, ¿para quiénes es delicia la ley de Dios? ¿Sabe usted para quiénes? Para los que cumplen la ley de Dios. Todo aquel que obedece la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios pasa a ser un deleite para su vida. Más aún, si usted ha tenido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo abre su mente y su corazón para entender las delicias que están escritas aquí para usted y para mí, para que podamos tener esperanza, para que podamos tener fortaleza en el tiempo que lo necesitemos. Entonces, sin duda que la palabra de Dios es mi delicia. Y dice la Biblia, el haber muerto nos ha librado de los efectos negativos de la ley. Escuche bien esto. La Escritura nos lleva al momento en que hemos muerto y resucitado con Cristo mediante la fe. Por lo tanto, la ley y sus efectos negativos no tienen jurisdicción sobre nosotros, porque ahora le pertenecemos a Cristo, quien es la palabra viva de Dios, la palabra encarnada de Dios, y los efectos de la ley de Dios no nos van a dañar de ninguna manera, porque estamos sometidos en Cristo Jesús. Como dice el libro de Gálatas y la Biblia lo dice de muchas formas,
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios ha obrado para vida eterna en nosotros mediante la fe. Por lo tanto, no le tememos a los efectos de la ley, no le tenemos miedo a los efectos de la ley, porque no estamos transgrediendo la ley, ahora estamos en Cristo Jesús, obedeciendo la ley a través de este acto glorioso que nos ha redimido. Por eso el texto 6 dice, estamos bajo un nuevo régimen, el del Espíritu. Y cuando habla ahí del régimen nuevo del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Eso significa que nosotros hemos experimentado en Cristo este nuevo régimen del Espíritu Santo, obteniendo esta nueva naturaleza. Y cuando hablamos de esta nueva naturaleza, la Biblia lo dice en otros términos también, está hablando del hombre nuevo, del hombre redimido, del hombre espiritual. Esta nueva naturaleza, estimados hermanos y amigos, nos trae una nueva mentalidad. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, ya no en la carne y sus efectos de juicio. Esos juicios que son para muerte, no estamos en la carne, sino redimidos, sirviendo a la justicia de Dios y no al pecado, con la capacidad espiritual de hacer lo que es de la ley. Hacemos lo que es de la ley, porque estamos en obediencia a Dios. Por lo tanto, no somos transgresores de la ley, sino obedientes a la ley de Dios o la palabra de la ley que está escrita. Guardamos la ley y nos deleitamos y gozamos en la ley de Jehová. Es nuestra delicia. Como dice otros salmos, es como miel a nuestro paladar. Cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, desesperados, o cuando vienen todas esta ola de cosas y de pensamientos negativos, adversos, que de una u otra manera contrastan nuestra realidad en Cristo, de una u otra manera robándonos nuestra felicidad. Vamos a la Escritura y nos nutrimos de esta palabra, nos fortalecemos en esta palabra y levantamos nuevamente nuestro ánimo, porque tenemos una confianza absoluta y plena en Dios, en la ley de Jehová. Finalmente, estimados hermanos y amigos, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice al final, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Contra tales cosas no hay ley. Significa que por naturaleza hacemos lo que es de la ley. Está en nuestro ADN espiritual hacer lo correcto. Está en nuestro ADN espiritual hacer lo que le agrada a Dios. No hacemos esfuerzos, hermanos. No hacemos esfuerzos para amar. No hacemos esfuerzos para tener paz y paciencia o benignidad o bondad o fe. Es parte de lo que nosotros tenemos y hemos recibido a través del Espíritu Santo. Está en nuestro ADN espiritual. Hacemos lo que agrada a Dios en esta nueva naturaleza, en nuestra nueva posición, en este régimen que es del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hacemos naturalmente lo que agrada a Dios. Primero, en cumplimiento a su palabra, por el conocimiento que tenemos de ella.
que eso mismo de una u otra manera también eleva nuestra responsabilidad delante de los demás. Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros trayendo la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente. Si alguien hace lo que es de la carne en impulsos que son de la carne, seguramente Dios se lo va a dar a saber. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, todas las cosas que son moralmente correctas, el Espíritu Santo que nos impulsa a hacer lo correcto actúa como nuestra conciencia. No podemos escondernos de Dios. Está en nuestra conciencia el Espíritu Santo. Y si hacemos algo en oculto, el Espíritu Santo nos va a revelar aquellos que estamos haciendo en oculto. El pecado no es que nos encontramos con el pecado o con los actos pecaminosos y pecamos. No, el pecado se va generando progresivamente en la medida que también nos vamos apartando de Dios mismo. En la medida que no nos estamos nutriendo de la ley de Dios, en la medida que esta palabra de Dios no es nuestra delicia. Hay mucha gente que concurre a nuestras iglesias, pero que nunca siente que la palabra de Dios es una delicia para él, porque si fuera una delicia, entonces siquiera una vez al día tomaríamos la escritura para saber qué nos habla Dios a través de su palabra, pero no lo hacemos. La realidad es que hay muchos cristianos que hoy día casa, pero es un adorno más en sus hogares y no está escrita, y Dios no la reveló a través de los tiempos para que nosotros la coloquemos como un adorno, sino que para que nosotros podamos leerla, nutrirla, vivir por la palabra del Señor. Si eso no está pasando en nuestra vida, entonces deberíamos revisar nuestra vida si realmente estamos en la carne o estamos en el nuevo régimen del Espíritu. Porque el que es del Espíritu, las cosas del Espíritu le atraen. Y el que es de la carne, las cosas de la carne también le van a ser atractivas. Es difícil, lo sé, ser cristiano en este tiempo es difícil. Estamos en un contexto de mundo donde el engaño, la mentira, la ambición, las injusticias, la falta de honestidad, la falta de verdad, son cosas de las cuales nosotros nos rodeamos día a día. Ya sea en un campo laboral, ya sea dentro de un núcleo de la familia. Pasan tantas cosas a veces dentro de la familia que, como dije yo, en alguna oportunidad se muere el papá y la mamá, queda una herencia y la familia, los hermanos, al final terminan siendo enemigos unos contra otros por diferentes razones, porque justamente entró este tema del dinero, de la repartición, de lo que me toca, y etcétera, etcétera. Y terminamos siendo una familia destruida, dividida, justamente porque nace estos impulsos del pecado que tienen que ver con la ambición. Y podría seguir enumerando una serie de situaciones que revelan en nosotros muchas veces que no estamos en el nuevo régimen del Espíritu, que no estamos pensando en las cosas del Espíritu y las cosas eternas del cielo, sino más bien estamos poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en el régimen de la carne, que es de este mundo. Y Dios nos ha revelado justamente la ley, su palabra,
para que nosotros podamos vivir la libertad que nos ha dado Jesucristo, trayéndonos salvación, limpiándonos de nuestros pecados e introduciéndonos en el reino a través del régimen del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos en eso, hermanos, y estamos conectados con Dios, la verdad es que podemos disfrutar esta vida y aún pasando de esta vida a la otra con la esperanza de que vamos a tener una eternidad que no tiene comparación con la felicidad que quizás creemos que tenemos en esta vida, pero la eternidad, hermanos, Dios no tiene cosas mucho mejores preparadas que las que pasan y vivimos en esta tierra. Escuche bien esto, con esto termino en esta mañana. El consejo final es: debemos saber usar nuestra libertad en Cristo. Si logramos entender justamente este nuevo régimen del Espíritu, vamos a saber también usar nuestra libertad en Cristo. Los beneficios de la libertad que hemos dicho y hemos compartido en esta mañana solamente los puede producir Jesucristo en nosotros a través del Espíritu Santo que nos ha atraído a Él. Hay mucha gente a veces que escucha el Evangelio y gente que no conoce a Cristo. Solamente abriendo el corazón, poniendo fe en Jesucristo, podemos ser salvos. Te invito a abrir tu corazón, a poner fe en Jesucristo como tu Salvador, y Dios va a hacer el resto. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Si hay personas que buscan de corazón sincero, Señor, tu nombre, y abren su corazón a Jesucristo, dice tu palabra que somos salvos. Y entramos en este nuevo régimen del Espíritu. Y ese régimen de la carne queda atrás. Somos hombres nuevos, vidas nuevas, vidas redimidas, capaces de poder disfrutar de esta primera resurrección. Si es que, Señor, la muerte nos encuentra en esta tierra, vamos a disfrutar de esa primera resurrección y estaremos para siempre contigo. Eso produce nuestra fe en Jesucristo, y eso produce también esta libertad que tenemos en Él a través de la fe que hemos puesto en esta palabra que tú nos has compartido también, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana, una linda semana. El día miércoles tenemos oración a las 7 de la tarde y el próximo domingo también a la misma hora en este lugar. Posteriormente a esto también quedará la escuela dominical con un nuevo programa también para los niños, así que le invitamos, que el Señor le bendiga mucho, y también sin duda a través de todos ustedes hoy día a las 3 de la tarde aproximadamente también vamos a estar con la familia San Martín aquí en nuestro salón de nuestro templo, compartiendo la palabra también para fortaleza y consuelo de la vida o las vidas, ¿no es cierto?, de esta familia. Que el Señor les bendiga mucho.